Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Romanos 6 del 1 al 23. Muertos al pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Siervos no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Libertados del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Meditemos. Nuestro antiguo ser pecaminoso describe a los creyentes antes de que confiaran en Cristo. Eran personas gobernadas por el pecado y la rebelión, como lo dice en el 5:10.
Ese ser pecaminoso fue crucificado en Cristo. Los creyentes han experimentado la misma muerte que Cristo experimentó cuando Él fue crucificado. Esa era la única manera que para que el pecado perdiera su poder sobre la vida de las personas. La única manera de que nuestra naturaleza pecaminosa fuera destruida y la naturaleza de Dios viviera en nosotros. Por eso los creyentes ya no somos esclavos del pecado. El poder y la penalidad del pecado murieron en Cristo en la cruz. Ya no somos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora podemos decidir vivir para Cristo. Cuando morimos en Cristo, fuimos libertados del poder del pecado, aunque aún no estamos sin pecado. El pecado ya no nos controla. Al morir al pecado, somos libres para comenzar nuestra nueva vida en Cristo. Acostumbrarse a esta nueva vida requiere que los creyentes desechemos nuestros viejos hábitos, costumbres y desarrollemos unos nuevos. Debido a que Cristo murió y resucitó, sus seguidores no tenían por qué temerle a la muerte. Esa seguridad nos permite disfrutar de la comunión con Él y hacer su voluntad. También afectará todas nuestras actividades como el trabajo, el tiempo libre, la adoración, el estudio de la Biblia, el tiempo devocional y el ministerio. Cuando uno sabe que no hay que temerle a la muerte, experimenta un nuevo vigor en la vida. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor, tu infinita misericordia que el día de hoy nos permites, Padre, escuchar esta porción bíblica. Te pido, mi Señor Jesucristo, que podamos entender que a través de ese bautismo que decidimos entregar nuestras vidas a ti, hemos sido libres, Padre, del pecado. Ya no tiene poder sobre nosotros. Pablo nos explica que una vez que nosotros nos bautizamos, el pecado ya no me esclaviza a él. Se rompe eso, Padre. Ahora soy libre para estar en tu presencia, para decidir correctamente, para decidirme apartarme del pecado del que venga adelante de mí. Lo que venga y se me ponga delante, puedo tener ese control sobre él porque ya no soy esclavo al pecado. Ahora soy libre, Padre, para justicia, para verdad, para andar en tu verdad. Ayúdanos, mi Señor Jesucristo, a entender la importancia del bautismo para poder, mi Señor Jesucristo, adquirir esta nueva vida, deshacernos de nuestros viejos hábitos, quitar todo lo viejo, nuestros viejos hábitos que tenemos, costumbres, Señor, que venimos arrastrando que no son correctas. Necesitamos desarrollarnos de nuevo como tú quieres que seamos. Tú nos amas, sí, Señor. Nos amas porque nos creaste y nos hiciste y tú tenías un plan perfecto para nosotros, pero nosotros nos hemos perdido en el pecado, Señor. Y necesitamos retomar el camino y ir a esa santidad como tú tienes esa santidad, Señor. Buscarla día con día en nuestras vidas. Toma el control de ello y permite que así sea, Padre. Te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia con nosotros el día de hoy. Te pido bendiciones para todos los oyentes, mi Señor Jesús. Sean tocados y quebrantados y cada uno de nosotros tomemos buenas decisiones. Así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos 7 del 1 al 25. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues
hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Meditemos. Cuando una persona muere a la vieja vida y acepta a Cristo como su Salvador, comienza una vida nueva, la vida de uno
de un no creyente tiene como centro su propia satisfacción y su fuente de poder es su propia motivación. Por contraste, para el cristianismo, Dios es el centro de la vida y fuente de poder. Cuando una persona acepta a Cristo, su perspectiva del mundo cambia completamente. Pablo usa la analogía del matrimonio para explicar nuestra relación con la ley. Cuando en un matrimonio muere uno de los cónyuges, las leyes que gobernaban esa relación ya no aplican. Debido a que hemos muerto con Cristo, la ley ya no puede condenarnos. Al estar unidos con Cristo, su Espíritu nos da el poder para que hagamos nuevas acciones para Dios. Ahora, sirvamos a Dios no tratando de seguir un conjunto de reglas, sino con un corazón renovado que rebosa de amor por Él. Oremos. Señor Jesús, gracias Padre. Gracias por esa entrega que tuviste, mi Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, por tu amor y tu misericordia que el día de hoy nos abres el entendimiento, mi Señor. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestra vida y la fuente de poder. Cada día, cada minuto tú estés trabajando en nosotros. Obra, Padre, para que lo que nosotros hagamos para ti sea por amor. Entreguemos todas nuestras energías y nuestras fuerzas en agradecimiento a ti por amor. Extendamos este evangelio y llevemos el evangelio a la gente. Todo por amor, Señor, a ti. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Así también, Señor, pido que bendigas a todos los oyentes y multipliques conforme a sus necesidades. Sea a ti la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete. Me encontrarás como Susana.Morales. Si usted necesita la dirección de Dios o busca que oren por usted o tiene alguna enfermedad, lo podemos ayudar en la iglesia Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en la calle Costa de Acapulco, número 5194, en el fraccionamiento Paraje de San José, al sur poniente de nuestra ciudad Juárez. Dios les bendiga, Dios siga bendiciendo la radio Consentido 96.9.